sala. Ahí está, ya pueden ir a sus salas y a las 8:05 nos encontramos, por favor. Solo estamos 27. Licenciado, Sí, Lice, no hay opción de elegir solo hay una Solo hay sala, una Lice. cámara Solo hay y un un grupo, dice. grupo. a ver. Solo está el grupo uno. Sí, qué raro, solo me aparece un grupo. Vamos a quitar esto, a ver de nuevo. Mm, mm. Ay, no sé. Solo puedo hacer una sala, no sé por qué. Y solo me aparece el capitán Juan Rodrigo Salcedo Torres. Ese es el que hackeó el sistema, seguramente. Ay, a ver, esperaremos. Yo creo que el capitán Juan Rodrigo es el primero que entra al grupo y ahora no quiere salir. Decimos que salga. Ya, en uno, ya ha salido. Ahora, a ver, ahora les tiene que salir. ¿Sí? Sí, ¿no ve? Perfecto. 8:05 nos encontramos, por favor. Am, ya. A ver, Iván González, ¿a qué grupo pertenece? Ya está. Ah, ya. Dice Capitán Camacho, por favor, al grupo 6. No me aparece nada todavía. Ya. 6, ¿no? 6, dice 6. Capitán Landívar, por favor. Dos. Mm, 2. Ya está. Capitán Pardo, Sala 5, por favor, licenciada. ya está. Capitán Fernández, La sala 6, licenciada, por favor. Ronald René, ¿a qué sala le envío? Sala 6, profe, policía, por favor. Ya está. Hay dos. Ronald Bonilla Salazar. A la sala 4, por favor, licenciado.
A los dos le voy a enviar a la 4 para que pueda trabajar bien. El capitán Edil Condori. Guay. Capitán Edil, ¿a qué grupo le corresponde? No se le escucha. Tal vez si escribe en el Lili, chat. ¿me Ahora sí. escucha? Sí, ahora sí. Sí, acabo de conectarme, solo que estaba en camino y acabo de llegar. ¿A qué grupo pertenece? Disculpe, no le he escuchado. ¿A qué grupo pertenece? Grupo uno, Ya, le envío entonces. gracias, Lice. No es nada.
Carlos, ¿ya ha terminado tu grupo? Eh, Lice, no, no, sino que se salió y volví a entrar del Zoom. Ya, ¿y más o menos en qué andaban? Nos falta un poquito todavía, Lice, por favor. Ahorita vuelvo a mi grupo para ayudar a terminar. Ya, ¿a qué grupo te toca? Pero es que ahorita ya los voy a volver a traer a toditos. Sí, sí, no, ya casi terminamos, Lice. Ahorita me estoy volviendo a mi grupo, por favor. Ya. Gracias, Lice. Rodrigo, ¿pudieron terminar? Ahorita me salí sin querer, estamos volviendo a entrar, estamos en lo último. No, yo ya he cerrado las salas. Entonces se salió automáticamente. Nos Sí, faltaban los detalles. pero está bien, ahora vamos a trabajar en eso. Ya estamos todos. Sí, perfecto. Comenzaremos entonces a revisar. Ya, esta vez comenzaremos con el grupo 6. Ronnie, Freddy, Johnny, Weimar, Ronald y Juan Pablo. Si nos pueden compartir, por favor. Como dice Luis, compartiendo. Ya. Mm, ¿Se ve, Lice? Se ve. Adelante, por favor. Bueno, Lice, para nuestros criterios de desempeño, hemos tomado el elemento de competencia, el Bravo, en el que emplea métodos de recolección, procesamiento y análisis de información aérea de forma eficiente y segura. Dentro de los criterios de desempeño y saberes que habíamos mencionado, lo hemos eh, adaptado en un cuadro, ya donde Perfecto. lo hemos puesto en los criterios de desempeño. Por ejemplo, la información aérea es recolectada utilizando técnicas apropiadas y verificables conforme a los protocolos de seguridad, de seguridad establecidos. Dentro de los saberes hemos considerado los procedimientos y técnicas de recolección de datos, observación, sensores, fuentes abiertas, etcétera. Asimismo, normativas nacionales e internacionales sobre el manejo de información clasificada. Después hemos visto otro, los datos son procesados utilizando herramientas tecnológicas actualizadas que garanticen precisión y trazabilidad. Para estos saberes hemos escogido los sistemas de procesamiento de datos y los principios de integridad, de trazabilidad de datos. Posteriormente hemos visto los informes de análisis son elaborados de forma clara, estructurada y pertinente al objeto de la misión. Entre ellos hemos colocado técnicas de Yo no le redacción digo eso para mí, de técnica información y que análisis de igual. información aeronáutica. Asimismo, la doctrina de inteligencia aérea y formatos de informe operacional. Otro, hemos visto la información obtenida es utilizada en
la toma de decisiones operativas respetando criterios éticos y legales. Entre los saberes, ética militar en el uso de información sensible, el marco legal nacional e internacional en conflictos y operaciones aéreas. Y finalmente, se asegura la confiabilidad y protección de la información sensible durante todo el proceso. Entre los saberes, medidas de ciberseguridad y manejo de información clasificada y procedimientos de almacenamiento de acceso restringido. No sé si está bien, dice, todo lo que más o menos hemos entendido. Ya, perfecto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien que no sea del grupo? ¿Qué observaciones tienen, por favor? Yo tengo alguna observación de redacción. Les sugiero, digamos, en los criterios de desempeño poner la información aérea es recolectada con técnicas apropiadas y verificables, no utilizando porque es un verbo más que puede prestar a confusión, como si fuera otro criterio. ¿Se entiende? Después, los datos son procesados con herramientas tecnológicas actualizadas que garanticen eso. Los informes de análisis son elaborados de... ¿Perdón? ¿Alguien quería decir algo? ¿No? La información obtenida es utilizada en la toma de decisiones operativas, respetando criterios éticos y legales. ¿No será más bien que la toma de decisiones sería el objeto? Mm, En realidad, para la toma de decisiones necesitamos la información previamente, no podemos tomar una decisión sin previa información. De eso se Pero trata. ya tenemos la información antes, ¿cierto? ¿O no? Mm, sí, también podría En ser. los anteriores criterios ya hemos recolectado toda la información y este, me da la impresión, por favor, corríjanme si estoy equivocada. En este criterio parece que realmente el objeto es la toma de decisiones, el desempeño, ¿o no? ¿Se toma decisiones con esta información? Sí, efectivamente toma decisiones. Entonces, ¿no sería más bien la toma de decisiones operativas? No, mejor, las decisiones operativas son tomadas tomando en cuenta, utilizada, respetando criterios éticos y legales. Podría ser. ¿O qué más falta como condición de referencia? La toma de decisiones operativas son tomadas utilizando. util- Mm, respetando directamente, respetando criterios éticos y legales. Licenciada, una consultita, mis disculpas. Adelante, por favor. Viendo el texto guía, ¿no? O la lectura que nos dio, en base a la composición de la redacción de lo que es el criterio de desempeño. Tiene tres componentes, ¿verdad? Sí, Objeto, verbo, complemento. E indica que el verbo debería estar en presente, ¿verdad? sí. Ahora, no sé si me puede explicar en uno de estos ejemplos que presenta el grupo, las partes, o, digo, cómo lo estoy expresando, porque aquí veo son elaborados. Sí. Eh, Entonces, por favor, no sé si me puede sacar esa duda. Claro que sí. Los criterios de desempeño se redactan con estas tres partes, ¿ya? Pero en diferente orden, porque tenemos que diferenciarlos del elemento de competencia, porque el elemento de competencia también tiene estas partes, ¿cierto? Entonces, los criterios de desempeño se redactan objeto, verbo y condición de referencia. ¿Ya? Y el verbo tiene que estar en presente, como si se estuviera haciendo ese instante. Entonces, por eso aquí, digamos, los datos, sería el objeto, son procesados
el verbo, con herramientas tecnológicas actualizadas que garanticen precisión y trazabilidad, sería la Sí. condición de referencia. ¿Sí? No sé si he resuelto tu duda. Son las mismas partes, los mismos, bueno, yo le llamo los mismos componentes, pero en diferente orden. Y se expresan, se redactan de diferente manera los criterios. Siempre son objeto, verbo en presente y condición de referencia. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Cristian. ¿Sabe quién le habla? Entonces, ahorita, teniendo esa aclaración, el primer criterio donde dice la información aérea, el verbo sería la información aérea, porque ahí es recolectada, es como en el Es pasado, ¿no? recolectada. Sí. Ese sería el verbo. O sería la información aérea son recolectados por técnicas apropiadas. Em, Es- Como Yo dijo, creo que cuando decimos la información aérea, nos podemos referir a una información mayor, a una información grande. No es necesario decir las informaciones aéreas. No sé qué dicen ustedes. Puede ser susceptible de cambio. la información aérea, Sería, no sería se recolecta, la información Puede se ser, recolecta. puede ser, se recolecta con técnicas. Puede ser. Puede ser, se recolecta o es recolectada. No hay ningún problema. Vamos a mantener lisa. Ya, perfecto. A ver, las decisiones operativas son tomadas respetando criterios éticos y legales. Y la última, se asegura la confidencialidad y protección de la información sensible durante todo el proceso. No sé me, dónde estaría el verbo, dónde estaría el objeto y cuál sería la condición de referencia. Mm, En este caso sería, se asegura el verbo, objeto sería la confidencialidad y protección de la información sensible y la condición de referencia sería durante todo el proceso. Ya. Entonces el orden no está Ok. bien, ¿no? Tendría que ser la confidencialidad y protección de la información es asegurada o se asegura. Aquí nos dice que se asegura durante todo el proceso, pero lo que tenemos que poner es la condición que nos permite ver si realmente esta confidencialidad y protección está bien segura. ¿Se entiende? Nos dice dónde, pero no cómo. ¿Dónde sería, no? ¿Dónde? Nos tiene que decir cómo. ¿Cómo Podemos, aseguramos esta confidencialidad? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que realmente sea confidencial toda esta información que estamos recogiendo? quizá Que sea digamos, de carácter secreto. en base de datos encriptados o en programas encriptados, probablemente. Podría ser esa la condición de referencia. Pero en todo el proceso en bases de datos encriptados. Tomando en cuenta base de datos encriptados. Hay la posibilidad eh, de que exista la confidencialidad, no puedo pronunciar esa palabra, confidencialidad y protección con base en otras cosas, no solamente con datos encriptados. Mm, sí, en realidad, bueno, solamente existe la confidencia entre el personal que trabaja dentro del el círculo, digamos, ¿no? de inteligencia, porque no todo el mundo tiene acceso a esta información por ser
confidencial, no lo andan divulgando por ahí. Es prácticamente es el Ya. trabajo, digamos, de la inteligencia, ¿no? De que no se lo cuenta a nadie. No sé cómo expresarlo, pero eso ahí, aquí, digamos. ¿Y cómo nos aseguramos que eso suceda? Con datos encriptados puede ser una condición, pero ¿hay más? Sí, hay más en que esa información no la tenga cualquiera, que sea de carácter secreto en este caso, y que solamente los involucrados tengan conocimiento de eso. Entonces, podría ser la confidencialidad y protección se asegura durante todo el proceso, tomando en cuenta el carácter de secreto Está bien. y los datos encriptados. Pueden Sí. ser las dos cosas la condición de referencia. Y esas dos cosas se aseguran de que exista la confidencialidad y la protección de información. Sí, puede ser. Hay que arreglar la confidencialidad y protección de información sensible, si quieren ustedes. Se asegura durante todo el proceso. La confidencialidad. Información, se asegura. Información. Durante todo. Está bien, información sensible. Si es parte de la especialidad y se habla así, está bien. Información sensible se asegura durante todo el proceso. mm, Mediante. mm, Tal vez contemplando bases de datos encriptados y el principio de, ¿qué decía el capitán? De secreto o no. ¿Qué me dicen ustedes? Es que a mí me parece que es importante este principio de secreto. No me acuerdo la palabra que ha dicho. Capitán Mario, creo que hace usted. De carácter secreto, Liz. De carácter secreto. Eso. Contemplando bases de datos encriptados de carácter secreto. A ver, reléanlo, ¿qué les parece? A mí me parece que ahí podría ser. La confidencialidad y protección de la información sensible se asegura durante todo el proceso contemplando bases de datos encriptados de carácter secreto. Está mucho mejor, Liz. Gracias. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Yo creo que ahí están los criterios de desempeño. Lili, Pasaremos a los saberes. hola, Eh, ¿Perdón? Lili, ¿me escucha? Sí, adelante. Eh, es que si digamos, si ponen bases de datos encriptados de carácter secreto, estaría redundando ahí porque un dato encriptado ya es secreto. Mm, Ahí estaría redundando. entonces ya no haría falta. O, Ya no si, hace o falta porque se directamente, sobreentiende que un dato encriptado ya tiene carácter secreto. ya no sé. ¿Quieren quitar eso? Y el especialista en cabral se agarra inteligente. Inteligencia, mejor dicho. Sí, yo creo que Eso, sí eso vamos a les quitar digo. el grupo sémico de esa parte. Sugerencia, ¿no? Sí, bienvenido. Proceso contemplando bases de datos en... Me parece que ahí está bien. Claro, si es redundante no vale la pena ponerlo. Tiene toda la razón. Muy bien. Em, Ahora, los saberes. Voy a leer y ustedes me van a decir si es un saber actitudinal, procedimental o conceptual, ¿ya? En el primer criterio de desempeño, que dice la información aérea es recolectada, van a aprender procedimientos, técnicas de recolección de datos, como la observación, sensores, fuentes abiertas, etcétera. También van a aprender normativas nacionales e internacionales sobre manejo de información clasificada. El primer saber, ¿qué tipo de saber es?
Mm, ¿Qué me dicen? Procedimental. Procedimental, muy bien. ¿Y el segundo? Es el del ¿Colección? conocimiento, del saber Conceptual. conceptual. Muy bien. ¿Hay manera de que este criterio de desempeño se pueda verificar con algún saber actitudinal? Por ejemplo, el respeto a los protocolos de seguridad, ¿o no? ¿Qué dicen? Nos falta ahí un saber actitudinal. Que por No cuál es obli- saber. no es obligatorio que todos los criterios tengan los tres saberes, no es obligatorio, pero lo ideal es encontrarle a cada criterio de desempeño, repensar en todo lo que es necesario saber. No Mm, sé si me pueden dar luces a algún criterio actitudinal, técnicas de protocolo. porque si se fijan, en el segundo criterio dice sistemas de procesamiento y principios de integridad, trazabilidad y trazabilidad de datos, que sería también conceptual, los dos serían conceptuales, ¿no ve? En el tercero, técnicas de redacción, es un poco redundante, técnicas de redacción técnica, se dice así. Hay una, mm, por decirle, ¿cómo sería esto? Se manejan términos técnicos dentro de lo que es inteligencia, digamos, para que sea más entendible y menos redundante. Y no podría ser, digamos, metodología de redacción técnica Sí, puede ser. para que no se repita la palabra. Metodologías de redacción técnica. Sí, o metodologías, no, metodología nomás creo yo, y análisis de información, Podría ser procedimientos de técnica de redacción, o si no, como dicen, ¿no? Metodología de la redacción técnica. sí, procedimientos también me parece muy interesante porque se convierte en un saber procedimental y no es meramente como, aquí pareciera que solo se va a aprender de memoria la redacción y el análisis de información, ¿no? Y no dice realmente que se van que se va a analizar. Ahí está mucho mejor. Procedimientos de redacción técnica y análisis de información aeronáutica y doctrina de inteligencia aérea y formatos de informe operacional. Ética militar en el uso de información sensible. Este vendría a ser actitudinal. Marco Ya. legal nacional. Este vendría a ser conceptual. Medidas de bioseguridad. No. De Ciberseguridad. ciberseguridad vendría a ser procedimental y procedimientos del almacenamiento y acceso restringido. Ya, está bien, pero me parece que este es un elemento de competencia que requiere Ah, más saberes actitudinales. A ver, por ejemplo, ¿qué podría ser? tribunales. No sé, pues tal vez respeto a la privacidad o Actuar con confidencialidad y discreción, quizá. discreción, ¿sí?
Licenciada, tienes que tomar en cuenta los aspectos en cuanto a inteligencia o manejo de documentación que hay con confidencialidad, discreto, secreto y ultra secreto o Mm, reservado. Entonces, en base a eso podrías poner ahí tus saberes que quieres hacer. Por ejemplo, en el último, de ahí dice medidas de ciberseguridad y manejo de información clasificada. Ahí ya le está dando una clasificación a todos tus procedimientos, a todo lo que acabamos de hablar. Y ahí abajo dice procedimientos de almacenamiento y acceso restringido. Al tomar medidas de ciberseguridad y manejo de información clasificada, ya estás diciendo que ya está separada y solamente hay un personal adecuado para poder tener acceso a ese tipo de información. No sé. ya, ya, perfecto. Lo dejaremos así porque la siguiente semana vamos a entrar de lleno a lo que son los saberes actitudinales y probablemente ahí nos demos cuenta que faltan algunos aquí y volvemos. ¿Ya? La planificación tienen que saber que es de ida y vuelta. Llegamos a los criterios o llegamos a las evidencias y nos damos cuenta de que falta un elemento, tenemos que volver. La coherencia no está bien marcada, entonces tenemos que ir y volver y arreglar, ¿ya? Entonces lo dejaremos así y tal vez la siguiente semana nos demos cuenta que falta o no y lo dejamos así también, ¿ya? Muchas gracias, el grupo 5 por favor. Sé que tienen examen luego, o sea que me gustaría terminar con esto. Gemio, por favor, compartirlo en la pantalla. Listo. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Bueno, licenciada, buenas noches. De acuerdo a los criterios de desempeño que hemos trabajado, en el primer criterio va a ser organizar los ejercicios de coordinación multiactor en escenarios simulados, conforme a los procedimientos establecidos. En Perdón, nuestro, perdón, te voy a cortar, pero estamos redactando no en el orden indicado. Tendría que ser, los ejercicios de coordinación multiactor son organizados en escenarios simulados conforme a los procedimientos establecidos. Así se redacta. ya, está bien. Gemio, por favor, hacer la corrección. Adelante, el criterio 2, por favor. Ya. El criterio 2 lo hemos puesto, emplea la fraseología aeronáutica estandarizada durante ejercicios conjuntos de acuerdo con las normas OASI o OTAN. ¿Cómo sería entonces el orden en la redacción? ¿Cómo cambiaríamos este criterio? Eh, sería el criterio va a ser realizar ejercicios conjuntos de acuerdo a normas de la OASI y OTAN en la fraseología aeronáutica. Lo podríamos cambiar si no está bien redactado. Es que yo creo que el objeto no es la realización de ejercicios conjuntos, sino el empleo de fraseología aeronáutica. Entonces, les sugiero, a ver, ustedes me dicen, la fraseología aeronáutica estandarizada es empleada de acuerdo con las normas OASI OTAN. Yo quitaría durante los ejercicios conjuntos, porque es un ejercicio, puede salir ese momento, digamos, no es necesario que esté en los criterios de desempeño. A ver, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto. El Listen, siguiente, una adelante. preguntita, pero el verbo, bueno, no ha quedado delante, ha quedado como que al medio, igual no importa.
En el criterio, el orden de los criterios de desempeño en la redacción es objeto, verbo y condición de referencia. Ah, Entonces el verbo queda en medio. Ah, ya, ya. listo. Entonces el siguiente criterio sería las Entonces aquí comunicaciones. las comunicaciones entre actores operacionales se coordinan respetando los turnos de frecuencia y jerarquía, según manual de operación. Sí, Ah, ya. Ok. así mismo. Ya. Ya, la cuarta, entonces, Gemio, por favor, cambiarle. Vamos a poner que la comunicación táctica ante cambios inesperados del escenario, directo del escenario, adaptan los siguientes criterios de seguridad operacional. Ya no le pongamos simulado. Pero la comunicación táctica se puede adaptar. Sí, de acuerdo a la situación en la que se encuentre. Ya, O sea, entonces, es adaptable. Si estamos volando y, o sea, como en la fuerza aérea hay la adaptabilidad, la flexibilidad, entonces cambia el tipo de misión. Podemos ya. estar volando y cambiamos el tipo de misión y nos tenemos que adaptar al momento o a la operación que estamos realizando. Les sugiero que pongan es adaptada Ya, o se adapta, no directo directo, adapta, entonces ya, se adapta, se por favor, Gemma. adapta. Sí, siguiendo criterios de Ya, seguridad operacional y evalúa, bueno, el desarrollo de ahí ejercicio conjunto es evaluado. Ahí el desempeño es la evaluación o el análisis de desempeño. prácticamente sería el, la evaluación para ver la capacidad del piloto, tanto piloto como controlador, cómo responden. O sea, el nivel de conocimiento, si han captado o han asimilado. Es evaluado mediante análisis de desempeño, proponiendo mejoras según estándares establecidos. Entiéndanla, no hay ningún problema. Ya, ahora, ¿están seguros de que todos estos criterios de desempeño responden al elemento? A ver, súbimelo, por favor. Organiza. No hemos cambiado el primer... El primero, Gemio, por sí. favor, eran los ejercicios de coordinación multiactoral se organiza en escenarios simulados. Sácalo eso y pone solamente los ejercicios de coordinación multiactor se organiza en escenarios simulados. No, yo creo que directamente conforme a los procedimientos establecidos. ¿Ah? Sí, Se también. organiza conforme a los procedimientos establecidos. ¿Les parece? Sí, sí, es más directo, porque no lo vamos a tomar como si fuera directamente una simulación todo el tiempo, ¿no? Lo vamos a llevar a la vida real, o sea, a la práctica en seco. Ya, realiza ejercicios. Creo que ahí estaría, ¿no? Siguiendo procedimientos establecidos y aquí están todos los procedimientos. ¿Sí? Creo que ahí está. Perfecto. Conocimientos, entonces. Estructura de ejercicios. La estructura de ejercicios tácticos y procedimientos operativos. Tienen que saber eso de memoria, sí o no. ¿No ve? Sí o Sí, sí, en sí, realidad. sí, sí. Perfecto. Planificación táctica, organización de simulaciones, responsabilidad y proactividad. En la organización. No sé si la planificación táctica es una habilidad, es un Sí, saber hacer de este criterio. es, sí, es una habilidad con referente en la parte operativa en vuelo. ¿Por qué? Porque se hacen vuelos rasantes
y de acuerdo a la orografía del terreno, uno tiene que bajar, subir, ¿ya? Y el controlador tiene que saber más o menos conocer y uno dar su posición para tener en cuenta. Ya, perfecto. Entonces, es Entonces, una habilidad tanto operacional del piloto que está preparado para operar en toda condición de terreno orográfico y también por la orografía del terreno, ¿no? Eso sería. Y así Con también, la cuestión de, vamos, seguir, Pérez. con la cuestión del saber, ya una vez que tiene el conocimiento ya de ejercicios tácticos, él tiene que estar con la capacidad de poder planificar. Ya él realiza ya la planificación. Por eso, si lo tomo en cuenta como saber. ya, ya, no, está bien, está muy bien. Seguiremos. Fraseología en el criterio 2, fraseología, normas internacionales, aplicación precisa del lenguaje, claridad y disciplina. Está muy bien. Estructura del sistema de mando manual de comunicaciones. Respetándolos. Ya, manual de comunicaciones, uso adecuado de canales y protocolos, fluidez comunicacional, cooperación. Sí, está muy bien. Principios de comunicación en contingencias, toma de decisiones bajo presión. Pero aquí la toma de decisiones no es algo más grande que la Eh, comunicación, porque el criterio de desempeño dice la comunicación se adapta siguiendo criterios de seguridad. Y aquí, ¿de dónde sale la toma de decisiones bajo presión? Era como le decía, digamos, como estamos viendo, se adapta, o sea, como le explicaba hace rato, ¿no, licenciada? Es la flexibilidad, el cambio de misión. Si estamos yendo a una misión, eh, por decir, de reconocimiento, y se nos cambia para hacer una misión táctica de Ah, ataque, entonces yo tomo mi decisión y empiezo a sentir presión. ¿Por qué? Porque estoy yendo a atacar, ya no a reconocer. Y yo ya es tengo que... parte de la adaptabilidad. Exactamente. O en caso de que Reacciono falle el con... equipo o el avión, se tiene que tomar decisiones también, porque va a salir fuera de la planificación. Ya, perfecto, perfecto. Serenidad y compromiso con la misión. Muy bien. Y en el último, el desarrollo del ejercicio conjunto es evaluado mediante análisis de desempeño, técnicas de retroalimentación y evaluación. Tienen que conocer análisis crítico y elaborar. Tal vez también tienen que, en el saber procedimental, aplicar estas técnicas, ¿no? Aplicación de estas técnicas. ¿Qué dicen? ¿O no? Porque estoy entendiendo que luego van a tener una especie de diálogo en la que le va a decir tienes que mejorar esto, tienes que, o no. Sí, evidentemente, mayormente, o sea, por la parte de operacional que siempre tenemos, cada que uno sale a volar, primero hacemos un briefing antes de subir. Decimos qué es lo que vamos a hacer. Retornamos de la misión y continuamos, hacemos el debriefing o el post-briefing después del vuelo y decimos los errores que hemos cometido de acuerdo a lo que hemos planificado o qué situación ha pasado para cambiar esa planificación y para poder mejorar. Ya, entonces tendría que estar como parte de un saber, ¿no? La aplicación de estas técnicas de retroalimentación. En el procedimental, digo yo. Ahí. Entonces aquí Porque no aumentarle, por basta favor. solamente con saber, es que como está en la columna de la parte de conceptos, pareciera que solamente van a saber estas técnicas y ya está, pero lo importante es que las apliquen, ¿cierto? Ya. Gemma, por favor, aumenta ahí, aplicar.
En el ap- ap- procedimental, al lado. exactamente. Al lado, perdón. Ahí. Ahí. Aplicar los los Aplicación, procedimientos los procedimientos estandarizados. aplicación mejor. Aplicación de los procedimientos estandarizados. Eso tendrías que poner. Eso. Listo, así queda. Está muy bien. Al otro grupo, por favor. Next. El 4 nos toca. ¿No ve? Ahí está. Licenciado, no sé si puede Sí, se ve. verla. Bueno, bueno, somos el grupo 4. Hemos realizado lo que es los criterios de desempeño al primer elemento de competencia, que en este caso vendría a ser ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Ya, le decía, para el primer elemento de competencia que tenemos que es opera sistemas aéreos no tripulados en tareas de vigilancia y reconocimiento. Considerando los escenarios tácticos militares actuales, hemos desarrollado tres criterios de desempeño con sus distintos apoyos, tanto en el saber hacer y saber ser. El primer criterio que hemos realizado son los sistemas aéreos no tripulados son operados para identificar y analizar escenarios tácticos militares actuales, asegurando la recopilación precisa de información. Dentro de este primer criterio, dentro del área del saber, en cuanto a los conocimientos teóricos que debería tener, son los fundamentos de la aerodinámica y navegación de las aeronaves no tripuladas, estrategias de vigilancia y reconocimiento en entornos tácticos, las normativas de seguridad operacional y restricciones aéreas en zonas militares. Dentro del área del saber hacer, o sea, las habilidades que tendrían que desarrollar serían configurar aeronaves no tripuladas para optimizar la recopilación de información estratégica, analizar datos geoespaciales obtenidos por sensores avanzados en aeronaves no tripuladas y aplicar protocolos de vuelo en escenarios táctico-militares. Y por último, para este criterio de desempeño tenemos en el saber ser, bueno, las actitudes y valores que debería tener es responsabilidad para la recolección y manejo de datos de reconocimiento, ética en el uso de tecnología para operaciones militares, y un compromiso con la seguridad operacional y la eficiencia táctica. No sé si hasta ahí estamos bien para en cuanto al primer Hazme un criterio. favor. Veremos el criterio de desempeño, por favor. Ya. A mí me parece que el desempeño mayor es realmente esta recopilación precisa de información o es el manejo de estos sistemas aéreos. Dentro de una operación o tarea de vigilancia y reconocimiento estaría inmerso lo que es la recopilación precisa de información, porque en base a de esta información vamos a poder procesar la información. O sea, vendría a ser una parte pequeña dentro de lo que es la vigilancia y reconocimiento, lo que es la recopilación de información, parte del Ya. proceso. Pero entonces, ¿cuál es el desempeño? ¿Qué es lo que van a aprender? ¿Qué es lo más importante? ¿La recopilación precisa de información o el manejo de sistemas no tripulados, aéreos no tripulados? No le entiendo, licenciado, no sé si me lo puede formular de nuevo la pregunta. Ya, lo que pasa es que aquí dice, los sistemas aéreos no tripulados son operados, nos dice para qué, para identificar y analizar escenarios tácticos militares actuales, pero la condición de referencia no va directamente a evaluar el desempeño.
Nos dice asegurando la recopilación precisa de información, pero la condición de referencia tiene que ir directamente a evaluar estos sistemas aéreos. Podríamos tal vez cambiar en el tema de asegurando por considerando o priorizando. Es que no sería Priorizando una las cosas. condición de referencia pertinente para la operación de estos sistemas aéreos. ¿Cómo nos aseguramos que estos sistemas aéreos no tripulados estén operados de manera perfecta? ¿Se No, al entiende? decir priorizar, entonces como condición de referencia, al decir una información precisa, esa puede ser medible, digamos. Tal vez puede ser, podemos tener incluso desde información se podría decir basura, ¿no? Que no, que es muy de relleno, pero ya al tener información precisa ya tenemos una información de alto valor que esa sí nos podría servir, entonces esa puede ser medible, digamos. Por eso tal vez la Ah, condición de referencia podría cambiar la palabra asegurando por priorizando. yo más bien Como- le sugeriría que podría ser un criterio de desempeño a la recopilación precisa de información ¿Ya? es, a ver, Sería mejor, licenciada, obtener la recopilación precisa de la información. Bueno, no. desde el punto de vista, no Es que puede el ir obtener. verbo no tiene que estar al principio, tendría que ser la recopilación precisa de información es obtenida o se obtiene, se obtiene mm, eh, con sistemas aéreos no tripulados, con drones, ¿cómo sería? A ver, es que para respetar la norma de redacción, el verbo no puede ir primero, no debería ir primero. Y aquí tenemos una finalidad, para identificar y analizar escenarios tácticos, no es necesario poner, porque aquí en los saberes ya está saliendo, ¿no ve? Sí. Son operados. mm, ¿Qué palabras, perdón, me dijiste en vez de asegurando? Priorizando. Es que no tienen que priorizar, ¿no? Tienen que asegurar esta información Precautelar o precisa. precautelando podría ser. Son operados en escenarios tácticos. Ya, no, asegurando la recopilación precisa de información. Creo si no me voy a pelear pues, con los otros docentes, creo que está bien, creo que ahí está. Los sistemas aéreos no tripulados son operados en escenarios tácticos militares actuales, asegurando la recopilación precisa de información. Creo que ahí va, ¿ya? Ya, Van a seguir los otros criterios de desempeño. Ustedes sí, nomás ya trabajen, por favor, pasaremos al siguiente grupo. ya, gracias. Gracias a ustedes. El grupo 3, por favor. Enseguida comparten, licenciado. Vamos a ver un criterio nomás también, ¿ya? Por favor, según estas observaciones van a trabajar los otros. Entendido, licenciado. Entonces, por favor, vamos al último criterio, por favor, Melendres. Al criterio que prácticamente resume todo. A la parte comunica. Bajar al cuadro. Ese vamos a leerlo. El último criterio que hemos... Un momentito, licenciado, voy a cortar un poco. eh, Estoy con un poco de siempre de delay. El último criterio que hemos visto es comunica la información relevante y precisa. El último elemento de competencia.
Sí, perdón, el último elemento de competencia que hemos visto es comunica la información relevante y precisa al equipo de rescate en tierra utilizando los protocolos de comunicación establecidos. En el criterio lo hemos formulado de la siguiente manera, que sería la información relevante es comunicada de manera precisa al equipo de rescate en tierra utilizando los protocolos de comunicaciones establecidos. Pero eso no es lo mismo que el elemento. No se olviden que los criterios son más concretos todavía. Más concretos. Porque a lo que ya hemos visto es un intercambio del objeto y lo que contiene el criterio. No, no es solamente el intercambio de orden de las partes, sino que los criterios son las pautas que nos van a permitir evaluar si realmente se ha aprendido bien esa habilidad, ¿ya? Pero esas pautas son más concretas todavía que el elemento de competencia. Aquí me parece que están diciendo lo mismo que el elemento de competencia. O no, tal vez me equivoco, defiéndanse. Sí, tiene razón, pero la cuestión de, de este punto es más que todo, como hemos tratado de identificar, ¿no? Lo que se, lo que se disgrega, ¿no? Más que todo en la parte del... Espera un momentito, aquí lo hemos analizado, un momentito. Más que todo en la parte del objeto, ¿no? Que vendría a ser la información relevante. Y el verbo es comunicada. Y la condición de referencia sería de manera precisa al equipo de rescate en tierra. Ya, a ver, Tal vez la parte de utilizando los protocolos de comunicación establecidos estaría muy redundante porque parecería que si fuera copiado todo. tal vez, sí, tal vez habría que quitar eso. Y Sí. ahí se ve que es un poco más pequeño. Por favor, Meléndez, hasta tierra nomás y luego utilizando los protocolos, eso se eliminaría. Ya está. En Sí. los saberes, En cuanto, directamente, no hay que poner conocimiento de directamente protocolos de comunicación estandarizados. ya, protocolos de comunicación estandarizados ¿Es utilizados. necesario poner utilizados en operaciones de emergencia ISAR Sí, porque o se como sobreentiende? han indicado los demás grupos, ¿no es cierto? Hay distintos tipos de operaciones y para cada tipo de operación se maneja distinto tipo de fraseología, licenciada, Ya, en cuanto a información. perfecto. Sí, Queda entonces, entonces precisión y protocolo exactitud en la transmisión de información. Tiene que ver con un saber actitudinal. Muy bien. actitudinal, sí. Y esos son los dos saberes para el último elemento que hemos planteado. Los otros criterios le daremos una leidita. El tipo de dron y el equipamiento de sensor es seleccionado de acuerdo con la naturaleza de la misión de búsqueda y salvamento. La misión con drones es planificada contemplando la elaboración de rutas, zonas de búsqueda, puntos de... Como que está un poco grande la condición de referencia, pero si ustedes creen que cada uno de esos lo defendemos, está muy bien. El dron es operado de forma segura y eficiente durante las fases de búsqueda y localización. La situación crítica es identificada considerando la magnitud. En este aspecto podríamos dejarlo solamente hasta la parte de búsqueda y localización, licenciada, para que no sea tan grande y similar al elemento de competencia. Tal vez mejor, para que no sea confuso, tenemos que intentar que sea lo más preciso. Sí, Ahí mejor. Ahora, sí. hay que quitar en los saberes conocimiento de, ¿no? Sino tipos de drones. Tienen que saber todos los tipos de drones, seguramente. Sí, tipos de drones. Y Capacidad para evaluar y comparar diferentes modelos de drones. Sí, ese podría estar bien. Luego, regulaciones y restricciones del espacio aéreo está muy bien. Directamente, identificar, no capacidad para identificar, directamente identificar. identificación de Ah, zonas adecuadas de despegue y aterrizaje.
Identificación y marcaje, entonces. Y, ya, sí, perfecto. Identificación y marcaje. Ese sería procedimental. Marcaje. Sistemas de control de drones y los modos de vuelo, vigilancia y atención al detalle durante el vuelo, comprensión de las magnitudes de los desastres y su impacto, atención al detalle en la recopilación e interpretación de información. Ya, sí, me parece que ahí va. Está muy bien. Tienen que hacer, ¿no? Ahí están. Muy bien. Sí, Al siguiente grupo, licenciada, por favor. una última Dígame. consulta. En este punto tenemos que clasificarlos porque hemos puesto los saberes de acuerdo si es conceptual o actitudinal y demás, o los tenemos que poner en paréntesis identificando qué tipo de saberes. Sí, vamos a terminar identificando, pero para este trabajo no es necesario. Pero Mm, ustedes tienen que saber, entre paréntesis, vamos a poner qué tipo de saber es cada uno de aquellos. ¿Ya? Entonces, para que enten- sepan, el trabajo final sí va a tener su identificación. Entendido, doctora, muchas gracias. O licenciada, ¿Ya? perdón. Perfecto. El siguiente grupo, porfa. El 2 nos toca, ¿no? Buenas noches, licenciada. No sé si se ve. Se ve. Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, licenciada. Nosotros, bueno, hemos mantenido la competencia, lo que es promueve los principios y normas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para incentivar el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la justicia, tomando en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en base a eso nosotros nos hemos basado en estos criterios. El marco legal, bueno, el detalle, el marco legal nacional e internacional sobre derechos humanos es analizado de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya. Eh, ese subtítulo vamos a poner criterios, no más, criterios de desempeño. ¿Ya? No Ah, detalle. Ya, vale. seguimos, está muy bien. Bien, bien. Ya, después viene los principios fundamentales de los derechos humanos y derecho internacional humanitario es manejado de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, los instrumentos internacionales y nacionales son empleados tomando en cuenta derechos humanos, las normas Y derecho. jurídicas de derechos. Ya. A ver, pasaremos a los saberes, por favor. En la redacción no tenemos que poner distingue los derechos, sino eh, tendría que ser marco legal directamente, porque tienen que saber todo el marco legal, ¿cierto? Internacional y nacional. Entonces, marco legal. Directamente marco legal. Obviamente, ¿no? De todo, como usted dice. También tendrían que saber la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿cierto? Sí, Entonces, eso también tendríamos que aumentarle. Aquí, dice, va a disculpar que le moleste, ¿es con verbo igual o es directamente un No, párrafo? es una lista, sobre todo el saber conceptual, es como la lista, aquí sí aparece toda la lista de lo que tenemos que aprender, que memorizar, aquí tenemos que poner todas las cosas que deben aprender, la lista de lo que deben memorizar sí o sí. No sé, datos, fechas, Gracias. números, ecuaciones. Entonces es un listado solamente, porque si ponemos identifica los tratados, ya es un saber procedimental. Cuando estamos hablando de conocimientos, sería tratados internacionales, tendríamos que poner en internacionales, ¿Y ¿no? puede que estos saberes se repitan en los criterios o no tendría que ser?
Sí, o sea, en realidad se repiten todos, porque una vez que sabes el marco legal y la declaración, vas a utilizar aquello para analizar los tratados internacionales y luego utilizar o sea, todos se van usando, pero no es necesario redactarlos. Una vez que ya hemos redactado uno, se asume que ya sabes para los siguientes. ¿Sí? Sí, gracias. A ver, veremos entonces los procedimentales. Saber, mm, hay habilidad de saber conocer. mm, Son procedimentales en realidad, ¿no? Está mal saber conocer, porque es saber, saber hacer y saber Claro. ser. Entonces, saber hacer es. Evalúa la aplicación de, ¿qué tendría que ser? De, Del marco legal de los derechos. de los, de los, De derecho, sí. derecho humano, de la declaración. O sea, se pueden aplicar bien y mal, ¿a eso se refiere? Sí, Sí. Y él va a saber evaluar. habla sobre, ajá, los derechos humanos no pueden sobrepasar los derechos de otras personas, ¿no? Ya, ya, perfecto. Am, en el segundo, explicar es un saber demasiado pequeñito. Tal vez podría ser implementar los principios o desarrollar, manejar los principios, tal vez. Yo creo que manejar, Lili, porque implementar ya está implementado. Sí, sí, manejar los principios. Y si ponemos manejar, estamos asumiendo que de la mejor manera, ¿cierto? Claro, para que no, eh, según a su criterio, pueda manejar los principios de Ujú. los derechos humanos. En el tercero yo pondría argumentación de normas. Listo. Ahí. Ahora en el saber actitudinal se identifica como... ¿ah? A ver, subiremos, porfa. Valora la dignidad humana, está muy bien. Se identifica como parte del cambio. Sí, ¿no? Es una Va a actitud. ser Sí, Sí. Es lo que se busca, un cambio de actitud en el que sí, va es a una persona comprender que derechos promueve, humanos. ¿no? Hay un punto de inflexión en el que ya deja de ser una persona, un espectador y ya, como ya está capacitado, ya empieza a actuar. Sí, sí, me gusta, está bien interesante eso. Ya, está muy bien, muy bien. Pasaremos al último grupo, por favor. Ya lo hice, ya lo subo. Ya, perfecto. Ya, hasta mientras les estaré dando las instrucciones. Tienen que subir, por favor, este trabajo a la tarea 6, creo que es. Ahí está en la descripción. Y tenemos que estar listos para mañana. Cada grupo va a defender nuevamente todo este trabajo, ¿ya? Lo que sí, lo que tienen que hacer es buscar en inteligencia artificial, pedirle a la inteligencia artificial que les vote. Ustedes ya han leído
cómo se elaboran los prompts, ¿cierto? Entonces, que les vote la mejor información para estos criterios de desempeño. Van a hacer un análisis, ¿ya? Suben el análisis. Puede ser si quieren individual, porque probablemente ya no se van a juntar, pero ya. Terminaremos con el último grupo. Suben esto a la plataforma y mañana vamos a continuar con inteligencia artificial. ¿Sí? Lili, no puedo compartir. Pero ahí se Sube, ve. pero me vuelvo a votar, me vuelvo a votar. Ya se ve. ¿No da? Me vuelvo a votar. Ya. Ahí está, ahí se ve. ¿Se ve? Pero Sí. se vuelve a salir, mira. Ahí. Identifica puntos vulnerables en las instalaciones aeroportuarias de acuerdo a un estudio de seguridad. El estudio de seguridad vigente es analizado para comprender la estructura, los riesgos y las recomendaciones. Esa condición de referencia está medio rara. ¿Qué dice? ¿Cuál sería? Aquí, Identifica puntos vulnerables en las instalaciones aeroportuarias de acuerdo a un estudio de seguridad. sí, ese es el elemento, está muy bien. El primer Sí. criterio de desempeño dice, el estudio de seguridad vigente es analizado para comprender, pero no nos dice cómo. Para que este estudio de seguridad esté bien analizado, asegurarnos que este análisis sea realmente bueno, ¿qué condiciones tendría que cumplir? Nos dice la finalidad, pero no nos dice el cómo. El estudio de seguridad vigente es analizado. Sería un estudio bajo. Tal vez. Sería licenciada, es analizado de acuerdo a reglamentación establecida por la fuerza a la que compete, ¿no? Así estaría bien redactado. Ahora no sé si tiene sentido. ¿Qué me dicen los demás? Porque sí, a ver, ¿puedes repetir, por favor? El estudio de seguridad vigente es analizado de acuerdo al formato establecido, de acuerdo al formato establecido por cada fuerza. Ahí es una buena condición de referencia, porque si no está de acuerdo al formato, entonces el análisis no va a ser idóneo, ¿cierto? Ya. De acuerdo al formato, ahí. De acuerdo al formato. Ya, el segundo criterio está bien. El tercero, las posibles amenazas internas y externas son identificadas considerando antecedentes históricos, entorno geográfico. Ya, está muy bien. Solo que aquí en los saberes tienen que aparecer antecedentes históricos, entornos geográficos, nivel de exposición a riesgos, accidentes, todo eso tendría que aparecer aquí como conocimiento, ¿cierto? Sí, licenciada, lo vamos a completar en este momento. Hemos puesto, Por favor. pero Y lo en vamos a el dividir. criterio de desempeño uno, quitar conocimiento de la normativa, directamente normativa nacional e Sí, internacional sobre seguridad aeroportuaria. sí, ya no va ninguno de esos ver, conocer, saber, nada de eso. Tienes Ya razón, no, licenciada. sí, nada de eso. Lo vamos a hacer en 3 columnas como los otros grupos, licenciada, en este momento. Mejor, mejor. ¿Ya? Sí, Listo, no licenciada. quiero perjudicarles más.
No hemos podido completar todo lo que teníamos que hacer, pero creo que hemos avanzado muy bien en los criterios y en los saberes. Para mañana vamos a trabajar un cachito más esto y después cada grupo va a tener 10 minutos para defender todo su trabajo. ¿Ya? Entonces tienen que estar listos. Este trabajo que han hecho, súbanlo a la tarea número 6 y tienen que leer para hoy es una lectura del Rocco que es, no digas estrategias, tienen que leer para mañana eso. ¿Ya? Ya, Lili. Entonces, los libero y muchísimas gracias. Mañana nos vemos. Hasta luego, Licen. Hasta luego. mañana.